Mi nombre es Elena Vázquez y durante los últimos 8 años he trabajado como analista senior de operaciones en Corporativo Industrial México. Lo que mi director regional, Antonio Herrera, nunca supo es que yo era la consultora externa que había estado asesorando secretamente a la casa matriz en Nueva York sobre la reestructuración completa de nuestras operaciones latinoamericanas. Todo comenzó 3 años atrás cuando detecté irregularidades serias en nuestros procesos de distribución. Los números no cuadraban. Había pérdidas inexplicables y los reportes que Antonio enviaba a corporativo no reflejaban la realidad operativa. En lugar de reportarlo internamente, decidí documentar todo meticulosamente. Mi oficina en el tercer piso del edificio corporativo en Polanco tenía vista al bosque de Chapultepec. Cada mañana llegaba a las 7:30, 1 hora antes que el resto del equipo, para revisar los informes nocturnos de nuestras plantas en Monterrey, Guadalajara y Puebla. Era un ritual que me permitía detectar patrones que otros pasaban por alto. Antonio siempre había mostrado desdén hacia mi trabajo. Elena, eres demasiado detallista, me decía cuando presentaba análisis exhaustivos. Los ejecutivos no tienen tiempo para tanta información. Pero yo sabía que los detalles importaban. En mi experiencia, los problemas grandes siempre comenzaban como pequeñas inconsistencias en los datos. La tensión entre nosotros se intensificó cuando comencé a cuestionar sus decisiones operativas. El mes pasado, propuso cerrar la planta de Puebla para optimizar costos, pero mis análisis mostraban que esa planta era 15% más eficiente que las otras. Cuando presenté mis hallazgos en la reunión mensual, Antonio los descartó frente a todo el equipo. Elena vive en los números, dijo con una sonrisa condescendiente. No entiende las realidades del negocio real. Los otros gerentes rieron incómodamente. Era típico de él minimizar mi trabajo cuando no apoyaba sus narrativas. Lo que Antonio no sabía era que yo tenía una maestría en Ingeniería Industrial del MIT y había trabajado 5 años en McKinsey antes de unirme a la empresa. Mantenía un perfil bajo porque había aprendido que a veces es más efectivo trabajar desde las sombras, especialmente cuando sospechas que algo no está bien. Hace 2 años, cuando las discrepancias en los reportes se volvieron imposibles de ignorar, tomé una decisión arriesgada. Contacté directamente a la casa matriz en Nueva York a través de un antiguo compañero de McKinsey que trabajaba allí. Les ofrecí mis servicios como consultora externa para evaluar las operaciones mexicanas. El proyecto se manejó con absoluta confidencialidad. Oficialmente, yo seguía siendo solo la analista senior que Antonio menospreciaba. Extraoficialmente, estaba conduciendo la auditoría operativa más comprensiva en la historia de la empresa en México. Durante 18 meses, trabajé noches y fines de semana documentando cada proceso, analizando cada métrica, identificando cada ineficiencia. Mi informe final tenía 247 páginas y recomendaba cambios fundamentales en la estructura organizacional, incluyendo el reemplazo de varios directivos regionales. El martes pasado, recibí la confirmación de que el nuevo CEO corporativo vendría personalmente a México para implementar las recomendaciones de mi auditoría. La reunión estaba programada para el lunes siguiente, y yo había preparado una presentación detallada sobre la implementación de las nuevas políticas operativas. Pero el jueves por la mañana, mientras revisaba los últimos datos trimestrales en mi escritorio, llegó el email que cambiaría todo. El mensaje de Antonio tenía el asunto terminación de empleo, efectivo inmediatamente. Mi corazón se aceleró mientras leía las primeras líneas. Elena, después de una revisión exhaustiva de tu desempeño, he decidido terminar tu empleo con la empresa. Tu rendimiento ha sido patético y consistentemente por debajo de los estándares esperados. Por favor, limpia tu escritorio antes del viernes y entrega todos los materiales de la empresa a recursos humanos. Leí el email 3 veces, procesando la ironía de la situación. Antonio me estaba despidiendo exactamente 3 días antes de que el nuevo CEO llegara para implementar mis recomendaciones, incluyendo la de reemplazarlo a él. El resto del email detallaba mis supuestas deficiencias, análisis innecesariamente complicados, falta de comprensión del negocio real y incapacidad para trabajar efectivamente en equipo. Cada acusación era particularmente dolorosa porque sabía que mis análisis complicados habían identificado exactamente los problemas que estaban costando millones a la empresa. Me quedé sentada en mi escritorio durante varios minutos, observando el tráfico matutino en Paseo de la Reforma a través de la ventana.
Las oficinas comenzaban a llenarse con el ruido habitual de conversaciones telefónicas y el aroma del café recién hecho. Decidí responder inmediatamente. Abrí un nuevo email y escribí: Estimado Antonio, agradezco la oportunidad de haber trabajado con el equipo durante estos años. Ha sido una experiencia muy instructiva. Procederé a limpiar mi escritorio como solicitas. Que tengas un excelente fin de semana. Envié el mensaje sin revisar, manteniendo el tono profesional que había caracterizado todas nuestras interacciones. No había necesidad de explicaciones o confrontaciones. Pronto, la situación se aclararía por sí sola. Pasé el resto del jueves empacando mis pertenencias personales, una planta pequeña que había mantenido en mi escritorio durante años, algunos libros de referencia técnica, y las fotos familiares que decoraban mi espacio de trabajo. Varios compañeros se acercaron expresando sorpresa y solidaridad. No puedo creer que te haya despedido, murmuró Carmen, la gerente de finanzas, mientras yo guardaba mis cosas en una caja de cartón. Todos sabemos que eres la que realmente entiende las operaciones aquí. A veces los cambios son necesarios, respondí tranquilamente, sellando la caja con cinta adhesiva. Todo pasa por algo. Antonio pasó por mi escritorio alrededor del mediodía, con su camisa azul impecablemente planchada y su sonrisa de satisfacción habitual. Elena, espero que entiendas que esto es lo mejor para todos. La empresa necesita gente que pueda adaptarse a las nuevas realidades del mercado. Por supuesto, respondí manteniendo contacto visual. Las nuevas realidades definitivamente requieren adaptación. Exacto. Me alegra que lo veas así. Parecía complacido con mi reacción calmada. Probablemente esperaba lágrimas o súplicas. El viernes terminé de limpiar mi escritorio y entregué mi tarjeta de acceso a recursos humanos. María Elena, la directora de RH, parecía incómoda con todo el proceso. Elena, quiero que sepas que esto no refleja mi opinión sobre tu trabajo, me dijo mientras firmaba los papeles de salida. Tus evaluaciones siempre han sido excelentes. Lo sé, María Elena. No te preocupes por mí. Durante el fin de semana, me mantuve ocupada preparando para lo que vendría. Revisé una vez más mi presentación para el nuevo CEO, actualicé algunos datos, y ensayé las respuestas a preguntas potenciales. También preparé mentalmente para el momento en que Antonio se daría cuenta de lo que había hecho. El lunes llegó con cielos despejados y temperaturas agradables. Desde mi apartamento en la Roma Norte, podía ver el tráfico dirigiéndose hacia el centro de la ciudad. Mi teléfono sonó a las 8:45 de la mañana. Elena Vázquez. La voz tenía acento americano pero hablaba español fluido. Sí, habla Elena. Sí, habla Elena. Soy David Morrison, el nuevo CEO de Corporativo Industrial México. Llegué esta mañana y esperaba reunirme contigo para discutir la implementación de tu auditoría operativa. Por supuesto, señor Morrison. ¿Dónde le gustaría que nos reuniéramos? En las oficinas corporativas. ¿Podrías estar aquí en una hora? Absolutamente. Llegué al edificio corporativo exactamente a las 10 de la mañana, vestida con mi traje gris más profesional. El mismo guardia de seguridad que me había visto salir el viernes me miró confundido cuando presenté mi identificación de visitante. Señorita Elena, ¿no trabajaba usted aquí? Es complicado, respondí con una sonrisa. Me dirigí directamente al piso ejecutivo, donde nunca había estado durante mis 8 años con la empresa. La recepcionista me condujo a una sala de juntas con vista panorámica de la ciudad. David Morrison era un hombre de unos 45 años, con cabello canoso y una presencia que comandaba respeto inmediato. Estaba sentado al lado de una mujer asiática que llevaba un portafolio de cuero elegante. Elena, gracias por venir tan rápido, dijo levantándose para estrechar mi mano. Ella es Li Chen, nuestra directora de operaciones globales. Un placer conocerlos, respondí sentándome en la silla que me indicó. Antes de comenzar, continuó Morrison, necesito preguntarte sobre tu situación laboral actual. Entiendo que ya no trabajas oficialmente para la empresa. Eso es correcto. Fui despedida el jueves pasado. Li Chen y Morrison intercambiaron miradas significativas. ¿Podrías explicarnos las circunstancias?, preguntó Li Chen. El director regional, Antonio Herrera, decidió que mi rendimiento era inadecuado para las necesidades de la empresa. Morrison se reclinó en su silla,
procesando esta información. Elena, tu auditoría operativa fue la evaluación más completa y precisa que hemos recibido de cualquiera de nuestras operaciones globales. Basándonos en tus recomendaciones, hemos decidido reestructurar completamente las operaciones mexicanas. Me alegra escuchar que el trabajo fue útil. Más que útil. Identificaste problemas que nos estaban costando aproximadamente $12 millones anuales en pérdidas operativas. En ese momento, la puerta de la sala de junta se abrió. Antonio entró con expresión confiada, claramente esperando una reunión rutinaria con el nuevo CEO. Señor Morrison, bienvenido a México, dijo extendiendo su mano. Luego me vio y su expresión cambió drásticamente. ¿Qué hace ella aquí? Antonio, respondió Morrison sin levantarse, te presento a Elena Vázquez, la consultora externa que condujo nuestra auditoría operativa durante los últimos 18 meses. El color desapareció del rostro de Antonio. Se quedó inmóvil en la entrada de la sala, procesando la información. No entiendo, balbuceó finalmente. Elena ha sido nuestra consultora principal para evaluar las operaciones mexicanas, explicó Lichen abriendo una carpeta gruesa. Su informe identifica múltiples áreas de mejora, incluyendo inconsistencias significativas en los reportes gerenciales. Antonio se desplomó en una silla, su confianza habitual completamente evaporada. Pero ella trabajaba para mí. Era solo una analista. Era tu empleada, corrigió Morrison, pero también era nuestra evaluadora independiente. Una posición que manejó con absoluta profesionalidad y confidencialidad. Durante los siguientes 30 minutos, repasamos las principales recomendaciones de mi auditoría. Antonio permaneció silencioso, ocasionalmente intentando defender decisiones que mis datos habían identificado como problemáticas. Basándonos en estos hallazgos, anunció Morrison finalmente, estaremos implementando cambios significativos en la estructura de liderazgo regional. Antonio se aclaró la garganta. ¿Qué tipo de cambios? Tu posición será eliminada efectivo inmediatamente, respondió Lichen con la misma frialdad profesional que él había usado conmigo. Elena asumirá el cargo de directora de operaciones para México, reportando directamente a Nueva York. El silencio que siguió fue ensordecedor. Antonio me miró como si fuera la primera vez que realmente me veía. Elena, Morrison continuó, ¿estarías dispuesta a aceptar esta posición? El salario sería 180% superior a tu posición anterior, más bonos por rendimiento. Sería un honor, respondí manteniendo mi voz tranquila. Antonio se levantó lentamente de su silla. Esto es una conspiración. Ustedes planearon esto desde el principio. No, Antonio, respondí finalmente dirigiéndome a él directamente. Tú planeaste esto cuando decidiste ignorar datos críticos y reportar información incorrecta a corporativo durante años. También cuando despediste a tu empleada más competente el día antes de una reunión crucial, añadió Morrison secamente. Los siguientes meses fueron transformadores. Implementamos cada una de las recomendaciones de mi auditoría, reestructuramos las cadenas de suministro, optimizamos las operaciones de plantas, y establecimos nuevos protocolos de reportes. Los resultados superaron todas las proyecciones. Antonio intentó apelar su despido a través de abogados, pero la documentación sobre sus reportes incorrectos era incontrovertible. Eventualmente aceptó un acuerdo de separación y desapareció del sector industrial. 6 meses después, mientras revisaba los reportes trimestrales desde mi nueva oficina en el piso ejecutivo, reflexioné sobre aquella mañana de jueves cuando recibí el email de despido. Si Antonio hubiera sido menos arrogante, si hubiera valorado la competencia por encima del ego, quizás podríamos haber trabajado juntos para mejorar las operaciones. Pero algunas personas ven la competencia como una amenaza en lugar de un activo. Y a veces, esa ceguera termina siendo su propia sentencia. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Morrison desde Nueva York. Elena, tenemos una situación similar en nuestras operaciones de Brasil. ¿Estarías interesada en conducir otra auditoría? Sonreí mirando hacia el bosque de Chapultepec a través de mi nueva ventana. Por supuesto, David. Déjame revisar mi agenda. Porque al final, la competencia real no necesita anunciarse. Simplemente trabaja, documenta, y espera el momento adecuado para demostrar su valor.